días, hermanos. Nuevamente les damos una cordial bienvenida a nuestro culto vespertino. Vamos a tener una oración para iniciar. Bendito Padre Celestial, agradecemos infinitamente tu bondad en esta tarde, Señor. Queremos rogarte que tú estés con nosotros, Señor, que esta tarde, Señor, tu nombre sea glorificado, Señor. Que podamos, Señor, escuchar tu voz, Señor, a través de las alabanzas y el mensaje de esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Enseguida, hermanos, voy a pedirles que abran su Biblia en Habacuc 3, 17 y 18. Mi esposo los va a guiar en esta lectura. Bueno, los invito a que busquen en su Biblia Habacuc 3, capítulo 3, y vamos a leer versículos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Enseguida, hermanos, también voy a pedirle a mi esposo que nos guíe en una oración para poner en las manos de Dios al grupo de alabanza y al hermano predicador de esta tarde. Oremos. Señor, gracias te damos por el grupo de alabanza, Señor, porque semana tras semana, Señor, has sido fieles en preparar los cantos, Señor, que te alaben y glorifiquen, y también que guíen a la congregación a una adoración de todo corazón, Señor. Te ruego por cada uno de ellos, toca su corazón, sus manos, su boca, su voz, su pensamiento, Señor, para que la alabanza sea te glorifique, Señor, y que lleve a la congregación a que todos adoremos en espíritu y en verdad. Bendícelos y guárdalos y guíalos, Señor, en la oración. Igual al pastor, el hermano Edgar Miranda, Señor, ruego, Padre Santo, que tú lo guíes, Señor, para que traiga el mensaje que tú le has puesto en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Enseguida, hermanos, pasamos al grupo de alabanza y después, posteriormente, a la predicación. Dios les bendiga. Tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. Tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré, de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones misericordia alabará. Cantaremos juntos del Salvador. El vino y el pecado nos vino. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. lo que imagino
hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey, paso a paso avanzando, poco a poco hacia el frente, con la oración, las fortalezas, todas caen, 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 caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey, paso a paso avanzando, poco a poco hacia el frente, con la oración, las fortalezas, todas caen, 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 caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cántale cuán grande
sobre todo tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga grandemente en esta tarde de domingo. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a discernir su palabra en esta tarde? Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado esta nueva oportunidad, Señor, en el día de hoy, Señor, para que podamos reunirnos en familia, también como familia espiritual, Señor, alrededor de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos permitas discernir esto, Padre, y el día de hoy que estaremos viendo precisamente este tema de nuestra relación entre nosotros como familia tuya, Señor, ayúdanos, Padre, a que podamos comprenderlo y practicarlo, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Bien, yo les invito a que podamos tomarnos un momento para reflexionar un poco acerca de cuál es nuestra identidad como cuerpo de Cristo, independientemente de de quienes conformamos una iglesia local con un nombre específico, una situación en una región específica. Todos los creyentes en Cristo tenemos la bendición de formar parte de una familia. Y esto es lo que estaremos viendo el día de hoy. Hoy estaremos reflexionando acerca de qué implica el pertenecer a esa familia, la familia de creyentes en Cristo, la familia de los hijos de Dios. ¿Qué es aquello que nos ayuda a que podamos realmente vernos como esto? Si usted es un creyente en Cristo, una creyente en Cristo, usted forma parte de esa familia, y pertenecer a esa comunidad específica tiene implicaciones importantes. ¿Por qué? Porque esa comunidad específica se caracteriza por la unidad, por la perseverancia, por la adoración al Señor y por un servicio mutuo en medio de esa familia. Un verdadero siervo, una verdadera sierva del Señor siempre va a trabajar para lograr esto en esa comunidad en la cual el Señor le ha llamado. Pero ¿cómo hacerlo si no reconocemos esos factores? Si no reconocemos cuáles son esas características. Bueno, hay algunos pasajes y me parece que también en algún momento lo hemos hablado, pero me gustaría retomarlo para que podamos enfocarnos en esta enseñanza. Ahí en el libro de Hechos, por favor busca ahí en su Biblia, el libro de Hechos 2, 42 al 47. Es un pasaje muy conocido, es la parte final, después de que el apóstol Pedro se ha levantado en medio del pueblo ahí en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo llegó sobre él y el resto de discípulos que el Señor había escogido para que le siguieran, y los demás seguidores, los demás discípulos del Señor eran más o menos unos 120 en lo que la Biblia identifica como el aposento alto. Estaban reunidos y el Espíritu Santo llega como cumplimiento de la promesa que el Señor Jesús les había hecho. Él llega sobre ellos, les dota del poder para cumplir con su misión, y entonces, ante las dudas, ante las interrogantes del resto de personas que observaban estas maravillas, el apóstol Pedro se levanta y da el primer sermón público después de que Jesucristo ha ascendido al cielo. Y él habla acerca de que este Jesucristo, a quien ellos habían colgado en una cruz, es a quien el Señor ha hecho Dios y que le ha hecho el Cristo. Este mensaje llega de tal forma y con tal poder que la Biblia nos dice que incluso aquellos que se oponían al mensaje de Cristo fueron conmovidos. Y lo único que lograron decir es: bueno, entonces, ¿qué hacemos? Se vieron acorralados por esta realidad que cada uno de nosotros tenemos, usted y yo, una realidad
de pecado, una realidad de haber hecho lo malo delante de Dios y una conciencia de merecer el castigo que es justo por haber hecho estas cosas. Estos hombres preguntan y hacen lo más sabio: ¿qué podemos hacer entonces? Y entonces el apóstol Pedro les dice: arrepiéntanse. Arrepiéntanse para con el Señor, si reconozcan su pecado, dejen de hacer lo que es incorrecto, sigan a Dios, sean fieles al Señor, y entonces vendrán tiempos de refrigerio de parte del Señor. Y como consecuencia de eso, la Biblia nos menciona que entonces miles creyeron el mensaje del Señor en boca de Pedro. Y como consecuencia de eso, entonces comenzó una dinámica distinta ahora ahí en Jerusalén. Eran miles las personas que ahora creían en Jesucristo, y estos miles se nos da un vistazo breve en estos versículos, Hechos 2 del 42 al 47. Se nos da este vistazo breve acerca de cómo ellos convivían a partir de ahí. No solamente de haber creído en Jesucristo, sino de que el Espíritu Santo ahora estaba en medio de ellos. Ahora este grupo ya no eran solamente vecinos, porque incluso muchos de ellos ni lo eran. Recordemos, era un momento en el cual muchas de estas personas que habían creído en Jesucristo no vivían en Jerusalén, fueron ahí a Jerusalén para el tiempo de la Pascua, el tiempo de Pentecostés, mejor dicho. Y esta fiesta de Pentecostés, eran judíos que vivían en muchas partes del mundo, en esa región. No vivían en Jerusalén, así que ni siquiera se conocían muchos de ellos, pero muchos sí se conocían, eran de ahí de Jerusalén. Pero no solamente ahora eran vecinos, amigos, conocidos, ahora comenzaban a verse como algo más profundo, algo más íntimo. Eran ahora una familia y comenzaron a vivir de esa manera. Permítame leerle este pasaje entonces y veamos cómo es que el escritor de Hechos nos muestra esta dinámica que ahora habían entre cada uno de ellos. Bueno, después de mencionarnos que eran más o menos unas 3,000 personas las que creyeron el mensaje en boca de Pedro, se nos muestra esto, versículo 42: y estos 3,000, más de 3,000, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, no solo ellos, sino al resto especialmente, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, se nos menciona ahí que eran más de 3,000, pero recordemos un detalle también ahí. La manera en que ellos contaban a las personas era enfocándose en los varones. Así que este número de 3,000 era más o menos 3,000 varones, sin contar al resto, sus esposas, sus hijos, sus familias, que podemos pensar que muchos de ellos fueron impactados por el mensaje, y quizá algunos de ellos no necesariamente habían creído en Jesucristo, pero estaban ya ahora dentro de esta comunidad. Y entonces dice, todos los que habían creído, este gran número de personas estaban juntos y tenían en común todas las cosas, todas sus cosas las tenían en común para todos, y vendían. ¿Y cómo se mostraba eso? Dice, versículo 45, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba como resultado? Que el Señor añadía cada día a la iglesia, a esta congregación de miles de personas, a esta familia recién formada, a los que habían de ser salvos. Esta familia iba creciendo y creciendo y seguían comportándose de esta manera. Así que una de las mejores formas de ser realmente esta iglesia que el Señor quiere es a través de cumplir la orden del Señor de estar unidos entre nosotros como verdadera familia. Miren, por ejemplo, ¿cómo podría la gente saber que realmente somos creyentes en Jesucristo? ¿Qué evidencia le damos nosotros como pueblo de Dios, una congregación local, de que realmente esto es bueno para ellos? Miren, la gente puede saber mucho acerca de un matrimonio por ejemplo, la manera en que se tratan, ¿verdad?
No importa cuánto este matrimonio hable acerca de lo bueno que es estar casado, de lo bueno que es el matrimonio, si la gente observa otra cosa en ellos. Pero cuando ellos observan cómo se miran, cómo se tratan, cómo conversan, incluso cómo caminan juntos, ellos entonces pueden darse cuenta si realmente eso es bueno o no. Y sin preguntarles detalles, ellos pueden saber mucho acerca de ese matrimonio simplemente por observar estas cosas, ¿no? O, por ejemplo, pensemos también por otro lado, y hablando de esto mismo acerca de la unidad, pensemos en un equipo deportivo. Está comprobado, hay películas, hay libros que nos hablan mucho acerca de eso, que aquellos equipos deportivos que llegan a ser más espectaculares, más efectivos en sus áreas, son aquellos en los que los integrantes del equipo no se consideran solamente compañeros de equipo o de trabajo, porque muchos reciben esa remuneración, sino aquellos equipos que se consideran amigos o hermanos, incluso familia. Estos equipos son los que llegan a ser más espectaculares. ¿Sabe que ocurre lo mismo en nuestra familia espiritual? En nuestra familia es como hijos y discípulos del Señor. La gente, por un lado, puede saber mucho acerca de la familia de Dios solamente por observarnos, cómo nos tratamos, cómo convivimos, cómo nos relacionamos entre nosotros. Y ellos pueden percibir si realmente el mensaje que les estamos dando es deseable o no para ellos. Y por otro lado, esta unidad y esta fortaleza al interior de la iglesia siempre va a ser mejor si es que no nos consideramos solamente como conocidos, como amigos, sino que realmente llegamos a percibirnos como el Señor nos ve, como su familia, como hermanos, realmente hermanos en Cristo. Cuando lleguemos a entender esto, entonces nuestros resultados como familia aumentarán, porque esta es la voluntad de Dios. La Biblia nos da algunas evidencias acerca de esto. Si usted recuerda allá en Juan 17, 20 y 21, el Señor en su oración al Padre por sus discípulos dice esto: no pido solo por ellos, no solo por estos 12, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos, y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Una de las mejores maneras en que la iglesia puede cumplir su misión en la tierra es a través de cumplir la voluntad de Dios de estar en unidad. Es una de las mejores formas. Muchas veces sin siquiera abrir nuestra boca, la gente podrá estar sensible al mensaje que les daremos, porque ellos han primero visto en nosotros nuestra unidad. Juan 13:35 es el Señor mismo hablando a sus discípulos. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Así que esta familia, la cual el Señor nos ha traído, tiene como característica esencial el amor y también el compañerismo y también la unidad. ¿Cómo podemos ser esa familia? Comprendiendo esto que el Señor nos está diciendo. Así que la gente, y observando el pasaje, nos damos cuenta que esta familia inicial, esta iglesia primera, esta congregación en Jerusalén, estaba mostrando claramente qué es lo que significa, qué es lo que implica ser parte de esta familia. Esta familia primero estaban perseverando, dice el pasaje, perseverando en la doctrina de los apóstoles, pero también dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Cuando la Biblia dice que perseveraban, usted y yo tenemos que recordar esto. ¿Cuándo se persevera? ¿Cuándo es necesario perseverar? Bueno, cuando existen dificultades. Y usted y yo estaremos de acuerdo en esto. Todas las familias, incluyendo las familias de la fe, la congregación local en la cual usted está,
todas tienen problemas, todas pasan por dificultades, en todas hay malos entendidos, en todas hay algo que corregir o hay algo que hacer para ayudar a la comunión, en todas. Y es por eso que la Biblia se nos muestra que es necesaria la perseverancia. Perseverancia porque vendrán los problemas, vendrán los conflictos, y cuando esto venga es necesario perseverar para priorizar la comunión unos con otros. Perseverar para priorizar la comunión unos con otros. ¿Cómo podemos ser perseverantes si cuando viene algún conflicto lo primero que hacemos es apartarnos, alejarnos o alejar a las personas que creemos que trajeron ese conflicto? Tal vez sea cierto el conflicto, tal vez sí hay alguien que está ocasionando daño, pero la mejor manera es priorizar la comunión, y para eso se necesita perseverancia. Estaban mostrando claramente que la familia de la fe es distinta, porque la familia de la fe mantiene la unidad entre cada uno de nosotros, y eso es lo más importante. ¿Cómo lo mostraban también de otra manera? Ya lo leímos, versículo 44, que todos estos que habían creído, como característica principal, lo que hacían era tener en común todas las cosas. Ellos estaban entonces manteniéndose unidos a tal grado que ellos eran capaces de ser sensibles. Ellos veían la necesidad de los otros. Estaban tan unidos, y no me refiero a solo físicamente, sino también emocional, mentalmente, espiritualmente, que podían percibir claramente las necesidades de cada uno, y por eso vendían sus propiedades y sus bienes y entonces repartían a todos según su necesidad. No es que les repartían a todos o a cada uno una parte. Eso no es que vendían entonces el terreno, lo vendían en 100,000 pesos y habían 10 personas necesitadas y a cada uno le daban 10,000. No. Lo que ellos hacían era mucho más sabio. Percibían la necesidad de cada uno y entonces lo repartían. Este dinero lo administraban tan sabiamente que lo repartían a todos según la necesidad. ¿Cómo puede saberse eso? Porque estaban interesados unos por otros, porque estaban unidos, porque podían estar tan cerca que podían percibir claramente esas necesidades. ¿Y qué pasaba alrededor? Bueno, ellos a la vista de todos perseveraban unánimes cada día en el templo, es decir, en el asunto de la alabanza y la adoración conjunta, congregacional, y partiendo el pan en las casas, que esto es una imagen que tiene que ver con, no solamente, algunos mencionan que tiene que ver con el asunto de la Santa Cena, pero parece que más tiene que ver con esta interacción social entre cada uno de ellos, como una muestra de comunión, de amistad, de hermandad. Y por eso la Biblia dice que comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Por qué nos habla acerca de eso? Porque ahí no había jerarquías, no había limitantes en quienes éramos antes de Jesucristo y quienes somos ahora. Ahora ellos eran todos el pueblo de Dios, que alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. La gente que no conoce a Cristo debería ver en cada uno de nosotros esto mismo. Preguntémonos esto, por ejemplo. ¿Podría distinguir, la gente que no conoce a Cristo, y observar a nuestra interacción como familia de Dios, como congregación local, podrían distinguir estas mismas cosas en nosotros si hoy estuvieran en medio de nosotros? Si regresáramos a la iglesia el siguiente domingo y pudiéramos interactuar entre todos y llegara alguien que no conoce al Señor, ¿podría distinguir esto en nosotros? ¿Cuáles son las diferencias? Si es que sí o si es que no, especialmente si es que no pudieran ver esto en nosotros, entonces ¿en qué nos diferenciamos de otros grupos? La unidad debería ser esa diferencia. Que nosotros, independientemente de lo que hagan otros grupos, deberíamos estar unidos y la gente debería percibirlo. El problema es que más veces de las que pensamos no nos vemos de esa manera y tratamos de sobresalir por encima de otros. No existe esa unidad. Sin embargo, la unidad que Dios quiere nos permite un compañerismo correcto, donde todos somos iguales. En este pasaje observamos eso. No había jerarquías. Contrario a lo que muchas veces pensamos, no existían jerarquías, no existen jerarquías en el pueblo de Dios. Ciertamente hay líderes que son levantados por el Señor, pero ellos merecen ser oídos no por ese liderazgo, no por esa posición
de liderazgo en la iglesia, sino porque en teoría todos y cada uno de los que tenemos esa responsabilidad de liderazgo estamos hablando lo que Dios dice. Es decir, si la gente va a escuchar a un líder, no es porque sea el líder, no es porque sea el pastor, por ejemplo, no es por eso solamente, sino porque se supone que el pastor está hablando lo que Dios dice, quien realmente tiene la autoridad. Si algún líder, si algún pastor, por ejemplo, comienza a hablar de algo distinto o comienza a exigir algo que no está de acuerdo a lo que el Señor dice, entonces ¿sabe qué? Nuestra obligación no es seguirle. Nuestra obligación es seguir a Dios, no a tal o cual persona, no importa si tenga un liderazgo, una posición de liderazgo en la iglesia. En la iglesia existe unidad y no hay lugar para el autoritarismo, incluyendo pastores. En las iglesias nos servimos mutuamente, colocamos al otro como prioridad, es decir, no imponemos nuestros gustos, nuestras percepciones personales al resto. Sabía, por ejemplo, que existe un síndrome muy extraño, al cual conocí hace algunos años, un síndrome llamado síndrome de Cotard. ¿Qué es ese síndrome? Tiene que ver con hipocondría, personas que piensan que están enfermos siempre sin estarlo, pero va mucho más allá. Este síndrome es muy raro porque la persona que lo padece llega a pensar que está muerto y llega a decirle a los demás, yo ya sé que estoy muerto, y llegan ellos llegan a percibir que su hígado ya está muerto, que su corazón ha dejado de latir hace tiempo, que sus pulmones ya no funcionan, que están muertos. ¿Y cuáles son las evidencias más extremas de este síndrome? Cuando la persona incluso, como piensa eso acerca de sí mismo y de su cuerpo, entonces piensa que ya no es necesaria cierta parte de su cuerpo, y algunos han llegado a mutilarse algunas extremidades en su cuerpo porque piensan que ya no son necesarias porque están muertas. A veces en las iglesias nos llegamos a comportar con esa clase de síndrome, espiritualmente hablando, ¿no? Llegamos a pensar que nuestra percepción sobre los demás es la que es mejor, y esa percepción nos llega a pensar que algún otro miembro del cuerpo ya no es necesario. ¿Y qué hacemos? Luchamos por cortarles del cuerpo, luchamos por sacarlos de ahí, quizá no directamente, pero a través de nuestras actitudes, de lo que decimos acerca de esas personas. Estamos simplemente diciendo, no necesitamos este cuerpo, este miembro del cuerpo. ¿Y sabe qué? Eso es totalmente contrario a lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque la Biblia nos llama que estamos llamados a unidad y estamos llamados a servir al resto, no a ser servidos, como nuestro Señor lo dijo acerca de sí mismo. Estamos llamados a considerar sus necesidades y estar tan cerca del otro que podemos percibir esas necesidades muy claramente para poder suplirlas. No podemos decir entonces que tenemos una relación correcta con el Señor si no hay unidad entre nosotros. Y esa unidad, ese amor implica hacer algo más por los demás, no solamente un sentimiento. Significa más que nada considerar sus necesidades, sabiendo que lo que tenemos en realidad, como lo veíamos en esta iglesia en el libro de Hechos, sabiendo que lo que tenemos en realidad no es nuestro, sino que el Señor nos lo ha dado para el servicio a los demás, que estamos aquí para servir, no para ser servidos. Así que me gustaría dejarle a usted con algunas reflexiones finales acerca de este pasaje. Estamos hablando acerca de la iglesia, la familia del Señor a la que Él nos ha llamado, y que esa familia debe manifestar siempre unidad. Y esa unidad es básica para cumplir nuestra misión en el mundo. Quiero dejarle entonces con estas reflexiones. Número 1, por favor, no divida al cuerpo del Señor, no divida al cuerpo de Cristo. Sus preferencias con alguien más no deben ser más importantes que la unidad que Dios quiere en el cuerpo. Usted y yo, es inevitable, es algo normal, es algo humano. Podemos tener más afinidad con algunas personas que con otras, pero eso no nos da ningún derecho a trazar una línea en nuestra relación con ellos y con el resto. No nos da ningún derecho.
¿Sabía usted, por ejemplo, ahí en 1 Corintios, el apóstol Pablo, una de las primeras cosas que él habla en el primer capítulo, a partir del versículo 10, el apóstol Pablo habla acerca de que no debe haber divisiones al interior de la iglesia? Generalmente cuando escuchamos hablar acerca de una división en una iglesia, pensamos acerca de un grupo que se formó al interior y que en algún momento salió de esa iglesia, y entonces decimos esta iglesia se dividió. Bueno, eso sí es una división. Pero el apóstol Pablo va más allá, y él nos habla que puede ser que físicamente continúen unidos y aún así estar divididos. Y el apóstol Pablo nos advierte acerca de eso ahí, y dice claramente que eso no debe pasar, no debe haber esa clase de divisiones, de cismas al interior de la iglesia. ¿Y cómo se da eso? Cuando cada uno toma su grupo. Y algunos dicen, como el apóstol Pablo lo menciona ahí en 1 Corintios, él menciona, pues yo soy de Pedro, y pues yo soy de Pablo, y pues yo soy del Señor Jesús, ¿no? Y todos toman su grupo. Esos son divisiones. Y generalmente esas divisiones comienzan cuando alguien comienza a hablar de otro o de otro grupo. No divida el cuerpo de Cristo. La unidad debe ser nuestra prioridad. Reflexión número 2. Encuentre su lugar en el cuerpo. Una manera tremenda de poder contribuir a la unidad es dándonos cuenta cuál es mi lugar en el cuerpo. Porque cuando yo encuentro mi lugar en el cuerpo, no voy a tener ni ganas ni tiempo de estar provocando división, ni ganas ni tiempo de estar hablando del otro, porque yo soy importante en este grupo, y lo que le pase a él también me va a pasar a mí, y lo bueno que me pasa a mí le va a bendecir también a él. Así que encuentre su lugar en el grupo, en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función, todos podemos y debemos participar. Y así como cuando un miembro deja de funcionar, todo el cuerpo sufre. Así debería de percibirse en la iglesia del Señor. Cuando alguien no está cumpliendo su labor, entonces deberíamos de percibirlo también el resto. El hermano Arturo Ordoque, por cierto, nos recordaba esto en una de las reuniones que tuvimos en esta semana con algún grupo de hermanos, y cuando conversábamos y hablábamos acerca de lo importante que era mantenernos en oración por las diferentes situaciones que están ocurriendo en la congregación en Sion, y por los hermanos que han estado enfermos, y el hermano nos recordaba eso, ¿no? Bueno, claro, cuando uno de un miembro de la iglesia está dolido, está enfermo, entonces el resto deberíamos de sentirlo, y que así ha sido en la iglesia en este tiempo. Bueno, esto es lo que la Biblia nos enseña entonces, ¿no? ¿Y cómo podemos percibir eso? Cuando encontramos nuestro lugar. Si yo no me percibo como parte del cuerpo y no estoy funcionando en favor del cuerpo, entonces cuando un miembro del cuerpo se duele, a mí no me va a afectar. Pensamos eso. Por cierto, eso no es cierto. Pero pensamos que va a ser así. Pero cuando estamos dentro, entonces ahí nos damos cuenta de eso. Supongamos que usted se levanta, tal vez le ha pasado, se levanta en la noche y sin prender la luz, usted camina y se golpea el dedo más pequeño de su pie izquierdo, ¿no? Usted en todo el día no ha pensado, y en meses quizá no ha pensado en ese dedito, pero cuando se lo golpea, se va a dar cuenta que no solamente le duele ese meñique, sino que todo el cuerpo, la cabeza, los ojos, las manos, todo se enfoca en ese pequeño dedo de su pie izquierdo. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo constituye una unidad, y todo el cuerpo se da cuenta que ese miembro es importante. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, encontrar nuestro lugar en el cuerpo, y eso nos ayudará a mantener la unidad. Reflexión número 3. Recuerde que usted es de ayuda a otros. Usted es de ayuda a otros. La Biblia nos dice que cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado un don, mínimo un don espiritual, el cual tiene que ser puesto en práctica en el contexto de la iglesia para bendición, para fortalecimiento del resto de la iglesia. Cuando alguien entonces no está cumpliendo esa función, entonces no está ayudando al fortalecimiento de la iglesia. Así que nuestra responsabilidad también es ser de ayuda
y recordar que somos de ayuda a otros. Cuando no estamos haciendo eso, alguien más no está creciendo como debería. Número 4. No asuma que usted es más importante que el resto. Eso definitivamente no cabe en una iglesia. No importa cuánto tiempo llevemos ahí, no importa cuánto sepamos, no importa cuánto hayamos dado económica, materialmente, no importa. Ninguno de nosotros es más importante que el resto. Recuerde esto. Debajo de la cabeza, y la cabeza es Cristo, debajo de la cabeza todos somos iguales. Todos. Y Dios nos llama a ayudar. Es cierto, y Dios nos da ciertos dones, es cierto, pero ninguno de nosotros es indispensable, al punto de poder decir que es más importante que otro. Así que tratemos a los demás, trate usted a los demás como el Señor lo pide ahí en Filipenses, como si fueran superiores a nosotros mismos. Y número 5, procure la unidad del cuerpo de Cristo. Otra manera de verlo es como lo dice el pasaje, persevere en la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué significa? Que cuando exista una oportunidad para dividir el cuerpo, usted debe priorizar la unidad del cuerpo de Cristo. Así que pregúntese en ese momento, ¿puedo perdonar? Y entonces pregúntese después, ¿debo perdonar? Y se recordará de este pasaje y de otros más, en donde el Señor nos dice que sí. Y eso es, y cuando usted actúa en consecuencia de eso, usted se dará cuenta que está perseverando en la unidad del cuerpo de Cristo. Ya no es solamente su deseo, no es solamente su opinión, ya no es solamente lo que usted desearía, ahora es lo que es en favor del resto, que es el cuerpo de Cristo. Procure la unidad, persevere en la unidad del cuerpo de Cristo, y eso va a ser mucho mejor al interior de la iglesia. Y por último, participe del cuerpo de Cristo. Está bien, estamos haciendo algo juntos, estamos haciendo todo esto juntos, pero hay cosas en las cuales podemos participar como congregación siempre. Y cuando hacemos eso, nuestra unidad crece, nuestra unidad se pone a prueba y se fortalece. Participe del cuerpo de Cristo en las diferentes actividades que existan. En este tiempo es complicado, es muy difícil. No podemos congregarnos físicamente. Pero como bien también lo comentaba mi hermano Ordoque en esa reunión, nada nos impide mandarnos un mensajito o llamar a alguien más, de tal forma que podamos percibir que estamos rodeados de esta familia que quiere mantener y que prioriza la unidad. Así que participe de esto. Si una manera de poder participar del cuerpo de Cristo y apoyar la unidad que el Señor quiere es conectándose a esta clase de reuniones cada domingo, cada miércoles, entonces hágalo. Quizá es lo mínimo que podemos hacer en este tiempo. Pero si hay algo más que el Señor le está guiando, quizá, como le decía, no es posible visitar físicamente a alguien, pero tal vez sí llamarle, hacerle una videollamada, o quizá incluso pasar por fuera de su casa y simplemente saludar a alguien más. Tal vez eso sea lo correcto. Y cuando el Señor le esté indicando que hay una necesidad, que le está sensibilizando para ver la necesidad de alguien más en este tiempo y que usted puede suplirla, hágalo, como lo hemos visto también en este pasaje. Así que la unidad en el cuerpo de Cristo es básica. Y esta es una característica esencial en la familia a la cual el Señor nos ha llamado. Que el Señor nos ayude a que podamos vernos siempre de esa manera. Bendito Señor Santo, te rogamos, Padre, que tú nos permitas mantener esta unidad. Hay muchas dificultades, muchos conflictos, muchas situaciones difíciles que superar, pero te rogamos que nos permitas vivir de esa manera, de tal forma que la gente a nuestro alrededor pueda ser impactada de la misma manera en que observamos en este pasaje, y que la gente pueda percibir que realmente somos discípulos tuyos porque somos distintos, porque nuestra unidad es real. Te lo rogamos, en este tiempo tan difícil, ayúdanos a mantener la unidad en esta familia a la cual tú nos has llamado. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre. Amén. Que el Señor nos ayude entonces en esta labor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Llegado al final del culto, damos gracias a Dios por el mensaje de esta tarde. Queremos invitarlos para el culto de oración del miércoles, que no falte nadie. Y también, hermanos, pues vamos a tener una oración de despedida.
Bendito Dios, muchas gracias te damos, Padre bendito, por el mensaje de esta tarde. Gracias por las alabanzas, Señor, porque nos llevan a tu presencia, Señor, y el mensaje nos hace entender, Señor, tu voluntad para nosotros, Señor. Gracias por los hermanos, Señor, que siempre se están preparando, Señor, para apoyarnos, Señor, en este tiempo, Señor, para compartir el mensaje a través de estos medios, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.